y el querido compañero Roby Baradel, secretario general del SUTEBA, miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, un compañero entrañable para todos nosotros y hoy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. Así que le vamos a pedir a Roby que abra esta mesa. Bueno, buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días a las compañeras que están en este recinto y a las compañeras y compañeros que están en la carpa atrás también, que son muchísimos. La verdad, Sonia, estos días decía la cantidad de docentes, de compañeros y compañeras que se anotaban y bueno, creo que superó las expectativas. Y esto es muy importante. Yo voy a ser breve, porque están los compañeros, la tenemos Adriana, que bueno, para todos nosotros es un orgullo. Sabemos quién es Adriana Puigros. Les confieso que yo tuve que conversar algunas cosas con Adriana cuando yo sigo siendo secretario general de SUTEBA, pero Adriana era directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y tenía una contradicción, porque Adriana la habíamos leído, la conocíamos, la admiramos y a veces teníamos que discutir algunas cosas, pero sin ninguna duda, lo quiero decir acá delante de tantos docentes, si en la provincia de Buenos Aires hay paritaria docente y hay una ley de educación provincial, inclusive que mejora la ley nacional en algunos aspectos y derrumbó lo que era la reforma educativa del neoliberalismo, fue porque Adriana Puigros fue directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. No me cabe la menor duda. Además de las luchas que dimos los trabajadores, ella me dice, bueno, pero no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido. Vos acordate lo que fue la discusión de la ley de paritaria y acordate lo que fue el tema de la ley de educación. ¿Contra cuántos tuvimos que pelear, no? Al interior del gobierno y en discusiones entre los sindicatos también, ¿no? Son historias que no se conocen, pero son historias que realmente ponen blanco sobre negro en qué lado está cada uno y por lo que pelea, ¿no? El tema de este panel tiene que ver con el tema de la privatización o el peligro de privatización del tema de la educación pública. Y no es una cuestión ajena a la Argentina. El video lo graficaba, Sonia lo planteaba en el discurso. En la Argentina estuvimos muy cerca que se privatizara la educación en nuestro país, al estilo el modelo chileno. Hasta hace poco tiempo, antes que salieran los estudiantes en Chile a manifestarse y a cuestionar el sistema educativo chileno por elitista, por discriminatorio, por discriminador, por privatizador, muchos gurúes que hoy representan y asesoran a candidatos de la oposición ponían como ejemplo el modelo chileno. ¿Y cómo era el proceso en la Argentina? Era la transferencia de las escuelas que empezó allá por la dictadura de Onganía, después continuó la dictadura militar con la transferencia de las escuelas primarias a las provincias y en el menemismo se transfirieron las escuelas secundarias de la nación a las provincias. Transferencia que se hacía sin recursos, dándole la responsabilidad a las provincias, trasladándole la responsabilidad, pero concentrando los recursos en el Estado Nacional. Porque ¿cuál era la concepción en ese momento? El Estado Nacional, que es la concepción del neoliberalismo, necesita ahorrar y recaudar no para sostener la educación pública, la salud, para mejorar la situación social, sino para pagarle al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, tener un esquema de desarrollo en función del endeudamiento externo que se plantea. ¿Y cómo continuaba eso?
en la provincia de Buenos Aires lo intentaron. Era la municipalización de las escuelas. Era transferir a los municipios las escuelas sin recursos y que los municipios hicieran cargo. ¿Cómo era la última fase de eso? Decían que los municipios que se podían hacer cargo de las escuelas se hicieran cargo de las escuelas más pobres, de las escuelas que no podían los padres sostener la educación, y que en aquellos sectores de mayor capacidad contributiva, en los centros de las ciudades, que los padres a través de las cooperadoras podían sostener la educación pública, se hiciera cargo la comunidad. Ese es el sistema chileno. El 60% de las escuelas están privatizadas en Chile. Ni hablar del tema de educación superior. Y hubo un movimiento muy fuerte que encabezó la CETERA en la década del 90 que resistió al tema de la privatización de la escuela pública. Yo creo que el punto máximo fue la Carpa Blanca. Esos 3 años de Carpa Blanca que estuvimos frente al Congreso de la Nación. Cuando querían vender que la reforma educativa en nuestro país era una reforma del primer mundo, los maestros, los docentes, los profesores pusimos blanco sobre negro el proyecto educativo que tenían. ¿Qué escuela querían? Querían una escuela que simplemente contuviera socialmente a los chicos y una escuela que disciplinara socialmente, que formara mano de obra barata y una escuela que paulatinamente fuera desentendiéndose el Estado de la responsabilidad de sostenerla. Contra eso peleamos en la Carpa Blanca. Las 2 consignas fundamentales de la Carpa Blanca eran derogación de la Ley Federal de Educación y una nueva ley de financiamiento educativo. Y así seguimos peleando. Como decía el video, no aislados, sino integrados a las luchas de nuestro pueblo, defendiendo la educación pública. En la década del 90, en los años 2000, cuando había 60% de desocupación, cuando había 30% de indigencia, cuando no había trabajo, cuando el Estado se estaba desintegrando, los padres, el único lugar que encontraban y al único compañero que encontraban, venían a golpear la escuela, a las puertas de la escuela, y ahí sí encontraban a los maestros, a los profesores, haciéndose cargo de la situación que no se hacía cargo ningún funcionario del Estado, porque el Estado se estaba desintegrando en ese momento. Ahora, nosotros queríamos, y así como nos encontraron en aquella oportunidad, los encontraron a ustedes también acá en Santa Fe, cuando se inundaron, cuando el Estado no daba respuesta y era responsable, también encontraban a los maestros en cada una de las escuelas y a los profesores. Pero no solamente nos encontraban porque tenemos compromiso con los chicos o porque tienen compromiso con los chicos. Hoy también, si recorrieran las escuelas, muchos comunicadores, muchos políticos que en su vida pisaron una escuela, o si la pisaron fue en el marco de cortar una cinta en una campaña electoral, encontrarían que en las escuelas públicas de Santa Fe y de la República Argentina hay compromiso y se enseña. Es mentira que no se enseña, es mentira que no hay compromiso. Y esto hay que decirlo claramente. ¿Saben por qué? Porque hay una campaña sistemática desde la década del 90 para acá de deslegitimar la educación pública, decir que la educación pública es mala, decir que los maestros no enseñamos, decir que los profesores no enseñamos, decir que así como está la escuela pública no va más. Ahora no lo plantean con buenas intenciones y en función de hacer algunas modificaciones para mejor. Lo que están diciendo, miren, señores, se invirtió mucho y no se cambió nada. La escuela sí nos enseña. ¿Quiénes son responsables? Que los chicos no aprendan. ¿Quién van a ser responsables? Los docentes. ¿Por qué son responsables los docentes?
porque así se lavan las manos de las responsabilidades que tienen aquellos de tomar decisiones políticas, de generar las condiciones necesarias para que todos los chicos de nuestro país aprendan de la mejor manera. No solamente un chico aprende yendo a la escuela, necesitamos más financiamiento. Y hay un peligro latente, que nosotros lo derrotamos en la andanada neoliberal en la Argentina en la década del 90 y en el 2005 diciendo no al ALCA. Yo me acuerdo que cuando hicimos paro, porque venía Bush y decía no al ALCA, la verdad que tuvimos que dar muchas discusiones con muchos medios de comunicación, inclusive algunos que eran amigos, diciendo, pero ¿por qué los docentes hacen un paro cuando hay una cumbre de las Américas y está tratando la firma de un tratado de libre comercio? Precisamente hacíamos paro y nos movilizábamos porque no queríamos que se firmara ese tratado de libre comercio. Porque si se hubiera firmado ese tratado de libre comercio, hoy en Argentina y en Latinoamérica estaríamos como están en España, como están en Grecia, como están en muchos países de Europa que están permanentemente presionados, como estuvimos nosotros en la década del 90, con los recursos, y los recursos públicos se irían a las arcas de los organismos financieros internacionales y la riqueza de nuestros países a las corporaciones y no iría a los presupuestos ni de educación, ni de salud, ni de justicia. Por eso dijimos no al ALCA, por eso paramos y nos movilizamos. Pero están al acecho de vuelta. Y acá está el compañero de Uruguay, que lo quiero felicitar porque hace una semana el PIT-CNT, que es la Central de Trabajadores de Uruguay, se plantó en un paro total de actividades por el ingreso, en contra del ingreso de Uruguay al TISA, acuerdos de libre comercio que intentan someter a la educación como parte de una mercancía, un bien transable. Y los compañeros advirtieron al conjunto de la sociedad uruguaya el peligro que eso conlleva. Hay pendiente un tratado Mercosur-Unión Europea. Nosotros estamos batallando en cada organismo internacional, en cada foro internacional, que ni la educación, ni el acceso al agua, ni la salud pueden ser objeto de tratados de libre comercio, porque si son objeto de tratados de libre comercio, dejan de ser un derecho humano fundamental y se convierten en una mercancía, en un bien transable. Y eso tenemos que estar muy atentos. En la Argentina hay tradición de escuela pública, pero tenemos un sistema educativo que dice que la educación pública es de gestión estatal y de gestión privada. Eso tiene iba a decir sus pros, pero no lo voy a decir, tiene sus beneficios y tiene sus contras. En realidad, los pros serían las contras. ¿Cuáles son los beneficios? Que tienen que tener una currícula establecida, que tienen que respetar los derechos de los trabajadores de la educación, pero tienen una contra muy grande, que es el financiamiento del Estado de la educación privada. Y nosotros ahí tenemos que discutir, porque ¿qué es lo que sucede en muchos lugares? Si le hablo en particular de la provincia de Buenos Aires. Si el Estado no se hace cargo de arreglar las escuelas y las escuelas se llueven, si el Estado no se hace cargo de nombrar profesores, nombrar bibliotecarios, equipos de orientación escolar, si tenemos que estar los trabajadores peleando permanentemente para que el Estado y los gobiernos den respuesta a las demandas de los trabajadores, y se interrumpen permanentemente las clases y los chicos no tienen clases, inmediatamente las familias buscan el tema de la escuela privada que puedan tener clases. Escuelas privadas que están subvencionadas al 100% en cuanto al tema de los recursos, al 100% en cuanto al tema de los recursos, o sea, el pago de salario, y pueden tener clase todos los días, porque están en otras condiciones.
Tenemos que discutirlo, inclusive dentro del sindicato. Nosotros lo discutimos con compañeros que son de otras vertientes políticas y le decimos claramente, para defender el paro, si tenemos que hacer una medida de fuerza, tenemos que hacer 24 horas, 48, 72 o 17 días como hicimos nosotros, lo tenemos que hacer con la conciencia que es una lucha colectiva para poder alcanzar un objetivo en beneficio de todos. Lo que no podemos hacer es convertir al paro en un ejercicio deportivo, dejar a los chicos sin clase, que le descuenten a los maestros y que las familias decidan que los chicos se vayan a escuelas privadas. Tenemos que discutir seriamente estrategias de lucha y en eso tenemos que estar atentos. Por eso nosotros creemos que el Estado tiene que plantear una fuerte revisión a los subsidios de las escuelas privadas, además de sostener fuertemente lo que decía Sonia, una ley de financiamiento que aumente al 10% la inversión en educación. Termino con estas dos cuestiones. Y quiero dar un agradecimiento muy grande a los docentes de Santa Fe. ¿Por qué? Primero, porque Sonia Leso, nosotros le extrañamos mucho a Estela Maldonado. Estela Maldonado fue impulsora del movimiento pedagógico latinoamericano. Era una compañera que tenía, cuando uno la escuchaba, lo emocionaba, como se emocionaron ustedes y el aplauso que arrancó cuando decía claramente esa frase: aquel docente que crea que el chico que tiene adelante no tiene futuro, que deje de ser docente, que deje de ser maestro, que deje de ser profesor. El compromiso enorme que tenía con los pibes. Ahora les voy a decir, les quiero agradecer a ustedes porque se siente mucho la falta de Estela, muchísimo se siente. Es irreemplazable Estela Maldonado. Ahora la pudimos reemplazar con la mejor dirigente que tenía CETERA, que las compañeras Sonia Leso, que se está haciendo cargo no solamente del sindicato en Santa Fe, sino también en la CETERA. Y además, como es humilde, a ella no le gustan estas cosas, fue nombrada, capaz que lo dijeron antes, lo quiero ratificar, nombrada como miembro mundial de la Internacional de la Educación en representación de América Latina. Y la otra cosa que les quería decir es agradecerles profundamente a ustedes, porque yo sé que ustedes tuvieron mucho que ver, que un personaje grotesco no fuera finalmente gobernador de Santa Fe. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan lo que serían las escuelas? ¿En qué hubieran convertido las escuelas? Un personaje de esa calaña, misógino, ignorante, prepotente. Y por eso estamos convencidos que ustedes, en esto que decía Sonia, que no vamos a retroceder en una sola conquista, hicieron un aporte fundamental para que no gane la derecha en este país. Un aporte fundamental para que no gane la derecha en este país. Este proceso político, y lo decimos desde la autonomía como lo planteó Sonia, este proceso político tiene que continuar. Este año hay elecciones y tiene que continuar. Ahora, alguno me puede decir, pero Baradel, vos estuviste 17 días de paro en la provincia de Buenos Aires peleando por esto, por lo otro. Yo les digo, compañeras, compañeros, que tengo la convicción que vamos a tener que seguir peleando. Ahora, si continúa este proceso político, vamos a pelear para estar mejor. Si avanzan los proyectos políticos privatistas y sumisos a los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a tener que resistir y pelear para no estar peor y para no perder conquistas. Eso lo tenemos absolutamente claro. Tengo la certeza que eso va a ser así. Y tengo la certeza que va a continuar este proyecto político y vamos a ganar
una ley de financiamiento educativo que ponga nuevamente a la educación pública en el lugar que nunca tuvo que dejar de estar. Educación pública para todos. Y la mejor garantía es la fuerza, la lucha y la convicción de la docencia organizada. Muchas gracias, compañeros.